Cada año, más de 400,000 nuevos inmigrantes llegan a Canadá de distintas partes del mundo. Pero esta casa, que parecía normal, ocultaba un secreto que llamó la atención de los oficiales de inmigración canadiense. Esta vivienda de pronto comenzó a ser el hogar de decenas de nuevos inmigrantes, todos procedentes de China. En tan solo 8 meses, 40 nuevos inmigrantes chinos habían llegado a Canadá a vivir supuestamente a este mismo domicilio. Los oficiales de inmigración canadiense descubrieron de pronto el mismo patrón en otras casas ubicadas en Calgary, Edmonton y Richmond, British Columbia. Grupos de hasta 113 inmigrantes, todos provenientes de China, reportaron a los oficiales de inmigración vivir en esta misma casa. Pero es prácticamente imposible que más de 113 personas vivan en una casa de solo 4 recámaras, sobre todo cuando la mayoría de estos inmigrantes de China eran empresarios chinos bastante adinerados. Así que cuando el Departamento de Inmigración canadiense descubrió esto, de inmediato dieron aviso a los oficiales de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Pero los oficiales de inmigración canadiense apenas habían descubierto en estas 3 primeras casas la punta del iceberg de una larga lista de cientos de inmigrantes chinos que eran parte de una red del mayor fraude que se ha hecho a la historia del sistema de inmigración canadiense y de un complejo sistema que utilizaban para engañar a las autoridades y convertirse en residentes y ciudadanos canadienses a base de mentiras. Guo Lianglin es uno de los más de 1,000 residentes originarios de China bajo investigación por mentir al gobierno de Canadá para obtener su residencia permanente. En el año 2019, a Lin le revocaron su estatus legal en el país y recibió una orden de deportación prohibiéndole el reingreso a Canadá. Para entender cómo Lin y más de 1,000 personas provenientes de China pretendieron engañar al gobierno canadiense, esta es la evidencia crucial que las autoridades de inmigración presentaron en su contra. Para poder obtener la residencia permanente de Canadá, se supone que los aplicantes deben permanecer legalmente dentro del país al menos 2 años. Pero en realidad, Lin solo estuvo en Canadá menos de 7 meses. Después de esos 7 meses, Lin se regresó a atender sus negocios en China, mientras su esposa y sus hijos vivían en Canadá. Pero para que las autoridades canadienses no le negaran su residencia permanente ni la ciudadanía, Lin contrató una empresa de inmigración que se encargaba de falsificar los sellos de los pasaportes para fingir que nunca habían abandonado el país. Al igual que Lin, casi todas las personas que mintieron a las autoridades canadienses para obtener su residencia y su ciudadanía, en realidad no eran inmigrantes interesados en llegar a Canadá para mejorar su situación económica o para asentarse en el país. Eran, en su mayoría, empresarios chinos que utilizaban el sistema de inmigración canadiense de manera fraudulenta para obtener beneficios en el país y ofrecerle a sus hijos doble nacionalidad. Cuando los oficiales de inmigración comenzaron a sospechar, antes de darle sus residencias, citaron personalmente a Lin y a todos los inmigrantes que supuestamente venían con él. Pero Lin no vivía en Canadá. Estaba en China, atendiendo sus negocios, y ni siquiera conocía Edmonton, ni la casa en donde supuestamente vivían. Una vez que eran citados por las autoridades migratorias para burlar el sistema canadiense, los empresarios chinos implicados en este fraude volaban desde China hasta Seattle, y de ahí se dirigían a este punto conocido como el Arco de la Paz. Y la razón por la que venían aquí es porque este parque se encuentra justo en la mitad de la frontera que divide Canadá con Estados Unidos, y rara vez se sellan los pasaportes de entrada o de salida para los canadienses o estadounidenses que entran en este parque. Así
los oficiales de inmigración canadiense nunca tendrían un registro o sellos de entrada o de salida del país cuando cruzaban por aquí. Una vez que pisaban el lado de Vancouver, volaban hasta Edmonton o Calgary, donde se encontraban con sus cómplices, una empresa de inmigración canadiense no regulada que operaba bajo la sombra llamada New Can Consulting, dirigida por Sunny Wang, y él era el jefe de la red clandestina de inmigración fraudulenta más grande de la que se ha tenido memoria en Canadá. Aunque el país no tenía registro de ninguna salida del país de los empresarios chinos que eran clientes de Wang, al llegar a sus citas con las autoridades de inmigración canadiense, les pedirían sus pasaportes físicos, y allí los oficiales de inmigración descubrirían los sellos de entrada a China y a Estados Unidos, de sus salidas por Seattle y China. Pero para ocultar ese rastro, Sun Wang tenía en sus oficinas de inmigración clandestina un área especializada en clonar esos pasaportes con sellos falsos, en donde se ocultaba toda la evidencia. Después de que clonaban sus pasaportes, los empresarios chinos y sus familias eran llevados a un recorrido por el barrio en donde supuestamente habían declarado vivir. Los hacían memorizar la dirección, los parques cercanos, supermercados, nombres de escuelas, para poder contestar todas las preguntas que los oficiales de inmigración les hicieran del lugar donde supuestamente vivían. Pero aunque los oficiales de inmigración comenzaban a hacer preguntas cada vez más difíciles para descubrirlos, Wang tenía todo planeado. Cuando los empresarios chinos estaban frente al oficial de inmigración, fingían no entender las preguntas en inglés y se hacían ayudar por un traductor de chino mandarín o chino cantonés que les proporcionaba New Can Consulting. Pero en realidad no era un traductor de chino a inglés, era un asesor migratorio que no importa lo que ellos hablaran en chino, el asesor siempre le daba al oficial de inmigración las respuestas correctas. Además, Wang les ofrecía a sus clientes empleos falsos con empresas clandestinas falsas para aparentar que realmente vivían en Canadá y que se ganaban la vida trabajando aquí. Eso fue exactamente lo que hizo la empresaria millonaria china Xiaoqing Li para conseguir su residencia permanente en Canadá mientras vivía en China. Con esta oferta falsa de empleo, en la que le pagaban supuestamente un salario modesto, la millonaria Xiaoqing Li pretendía ser una persona de bajos recursos en Canadá para obtener además beneficios fiscales e incluso recibir estímulos del gobierno de Canadá mientras dirigía sus empresas en China. Pero los oficiales de servicios fronterizos de Canadá comenzaron a sospechar además de la forma en que supuestamente Li se ganaba la vida medianamente mientras era propietaria de una mansión de más de $8 millones en West Vancouver. Xiao Li, de 49 años, llegó originariamente a Canadá con su esposo y sus 2 hijos de China a través del programa de inversionistas inmigrantes de Quebec en el año 2005 y fueron declarados residentes permanentes en diciembre del 2006. Pero solo 10 días después de que recibieran su residencia permanente, abandonaron Canadá y regresaron a China. 5 años después, en 2011, Li y sus hijos solicitaron renovar sus tarjetas de residente permanente utilizando los servicios de New Can de manera fraudulenta, falsificando sus pasaportes y sus sellos para fingir que nunca habían salido del país y que durante ese tiempo vivieron en su mansión de $8 millones con un salario modesto, recibiendo apoyos del gobierno de Canadá. Li sabía que cuando solicitó la renovación de su residencia permanente en el año 2011, no tenía el tiempo suficiente dentro del país para cumplir con los requisitos de residencia. Pero con la ayuda de New Can Immigration, clonaron sus pasaportes para ocultar que en realidad vivieron en China durante todo ese tiempo. En 2014, Li regresó con sus 2 hijos, con la intención de vivir permanentemente en Canadá. Mientras tanto,
el esposo de Li, socio principal de un gran bufete de abogados chinos, renunció a su estatus de residente permanente en 2005, convirtiendo a Li y a sus 2 hijos en lo que a menudo se describe como una familia satélite. Pero finalmente fueron descubiertos. En abril del año 2016, mientras Li regresaba de China a Canadá a través del Arco de la Paz en Seattle, fue interceptada por los oficiales de inmigración canadiense que ya sospechaban de ella. Al interrogarla, Li empezó a contradecirse y finalmente aceptó que venía de China y no de Estados Unidos cuando le requirieron su pasaporte original y no tuvo más remedio que entregarlo. Los oficiales de inmigración descubrieron los sellos de China que durante muchos años había ocultado Li mientras supuestamente vivía en Canadá. Para evitar un proceso mayor en su contra y no desprenderse de sus propiedades en Canadá, en total superaban más de $10 millones en activos canadienses, Li testificó en contra de Wong y de la oficina fantasma de inmigración New Can Consultant. Pero aún así, Li fue deportada del país. Una vez que Li declaró ante la Junta de Inmigración, los ojos de los oficiales se centraron sobre Sun Sunny Wang y su empresa New Can Consulting. Los meses siguientes, los oficiales de los servicios fronterizos de Canadá siguieron muy de cerca los pasos de Sun Sun y Li para conseguir una orden de cateo en sus oficinas y en su domicilio. Y lo que encontraron fue realmente sorprendente. Pero antes de continuar, si te gusta nuestro contenido, ayúdanos suscribiéndote al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y más personas puedan verlos. Los oficiales de servicios fronterizos confiscaron 90 cajas de documentos y 18 computadoras. Además, cientos de pasaportes chinos supuestamente perdidos e incluso varios sellos de gomas rojos de distintos países con los que falsificaban las entradas y las salidas del país. Más de 12 terabytes de información que involucraba a una red de más de 1,200 empresarios chinos que habían usado los servicios de Wong para emigrar a Canadá. Y uno por uno, muchos de los 1,200 antiguos clientes de Wong siguen recibiendo, hasta la fecha, las malas noticias. Ya no son bienvenidos en Canadá porque mintieron. Cada una de estas personas pagó miles de dólares a New Can Consulting y a su propietario Sun Sunny Wang. Todos los antiguos clientes de New Can han estado bajo investigación de las autoridades canadienses. Entre ellos, muchos empresarios chinos con mansiones en distintos puntos del país, como Li, un hombre de 51 años de edad que vive en una casa de Kerrisdale valuada en más de $7 millones y conduce distintas camionetas de lujo. Como residente permanente, también tenía sellos de entrada y de salida falsos en su pasaporte y él también fue declarado inadmisible en Canadá por mentirle al gobierno. En su defensa, dice también que él y su familia han hecho una gran contribución al gobierno canadiense al invertir en propiedades y negocios millonarios en el país. Pero la decisión está tomada y nada hizo cambiar al gobierno canadiense. Su deportación fue inminente. Hasta el día de hoy, 1 millar de antiguos clientes de la empresa han perdido hasta ahora su estatus migratorio o han sido reportados como inadmisible bajo la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados de Canadá. En el año 2015, Sun Sunny Wang, el hombre detrás de New Can, ahora de 48 años, fue condenado por una de las estafas de inmigración más grande de la historia del país, con las que además ganó más de $10 millones al presentar solicitudes de inmigración fraudulentas para sus clientes. Fue sentenciado a 7 años de cárcel y se le ordenó pagar multas por un total de casi $920,000. Wang fue puesto en libertad condicional anticipada en el año 2017. En febrero de este año, la Oficina de Decomiso Civil de British Columbia comenzó a perseguir todas las propiedades de Wang, alegando que fueron compradas con dinero mal habido y utilizadas para lavar el producto de sus delitos. Y actualmente, Wang
enfrenta también su proceso de deportación a China.